Hola amigos, hoy quería hablarles de extinción humana y para esto comentarles dos artículos de Álvaro Bayón y Fran Navarro que obviamente les dejo en la descripción. 70.000 años atrás, Homo sapiens era una especie más entre los humanos que habitaban el planeta. De hecho, una bastante insignificante, porque no destacaba por un físico más potente ni por un cerebro más grande. Sin embargo, hoy en día somos los últimos humanos de la Tierra y pasamos de la cazuela de cobre al transbordador espacial en solamente 3.000 años. ¿Qué nos hizo diferentes? ¿Por qué se extinguieron las otras especies humanas y Homo sapiens solamente se expande? Estamos tan acostumbrados a ser la única especie humana del planeta que nos resulta difícil pensar cómo sería el mundo si lo compartiéramos con otros seres del género Homo. Y a su vez, el hecho de ser los únicos que sobrevivieron nos lleva a pensar que somos especiales, el top de la evolución. Sin embargo, cabe recordar que la extinción forma parte de la propia evolución y que originalmente nada nos hacía destacar frente a nuestros primos humanos. El consenso científico indica que Homo sapiens salió de África hace unos 70.000 años, saltó a la península arábiga y desde allí emprendió la colonización del resto del mundo. Pero la Eurasia de entonces ya estaba habitada por otros humanos, neandertales en Europa y denisovanos en Asia. Hace unos 40.000 años, o puede que más tarde, desaparecieron todos excepto Homo sapiens. ¿Qué ocurrió? Las respuestas son variadas, pero seguimos sin tener certezas sobre este trascendental proceso en la historia de la humanidad. Lo que está claro es que vivimos una época de decepción en la historia de la evolución, ya que somos la única especie humana desde hace solamente 40.000 años, un espacio de tiempo breve en comparación con los más de 2 millones de años que en el planeta habían convivido varias especies humanas. Hace unas décadas se pensaba que el Homo sapiens había sustituido a las demás especies humanas con las que no habría tenido entrecruzamientos, sino que se hablaba de especies incompatibles y la posibilidad de que los contactos hubieran sido violentos. La historia demuestra sobradamente que el ser humano moderno solo necesita cualquier mínima diferencia para sacar a relucir su intolerancia y disponerse a acabar con otro grupo de humanos. ¿Podríamos estar ante el primer y más grande genocidio de la historia? Que la violencia haya sido parte del exterminio de las demás especies humanas sigue siendo una hipótesis válida y quizás aplicable según qué contextos y circunstancias. Pero sin dudas, en el año 2010 se desechó la idea de la incompatibilidad entre los distintos humanos. Los estudios genéticos lograron secuenciar el genoma neandertal y se comprobó que las poblaciones actuales tenemos un porcentaje de ADN de los neandertales. Diversos hallazgos y estudios corroboran esta evidencia. Al igual que algunas poblaciones asiáticas, tienen parte del ADN de los denisovanos. Por lo tanto, sí que hubo entrecruzamiento. Los últimos estudios posicionan a gran parte de la comunidad científica de acuerdo con la hipótesis que explica nuestra supervivencia al resto de los humanos gracias a nuestras capacidades de comunicación y lo que ello supone para la vida en sociedad. Está claro que salimos ganadores en la competencia por los recursos que mantienen con vida a una especie. Si fuimos cazadores y recolectores más eficaces que las demás especies, fue gracias a una mejor tecnología y habilidades sociales más desarrolladas que ninguna otra especie humana. Fuimos capaces de desarrollar un lenguaje único, capaz de transmitir información abstracta e incluso ficticia alrededor de cosas que no existen. Según el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, Homo sapiens es una especie hipersocial, superior al resto de los mamíferos, por nuestra capacidad de unirnos más allá del parentesco. Hemos establecido ciertos consensos irreales, como la religión, las fronteras de un país o la pertenencia a un equipo de fútbol. Los neandertales no tenían bandera y esto dio ventaja a los grupos cada vez más grandes de Homo sapiens. Nada mejor que una cooperación infinita y flexible
para superar cualquier adversidad que ponga en el camino la naturaleza y el propio devenir de la vida en la Tierra. Esto nos ha traído hasta la situación actual, en la que cada vez dominamos más capacidades en cuanto a la creación y a la destrucción, lo cual conlleva un gran reto para la última especie humana en la Tierra. Desde que tuvo lugar la mayor radiación evolutiva durante el periodo cámbrico, 5 extinciones masivas han asolado el planeta, erradicando grupos enteros. Aunque actualmente contamos con una rica diversidad de especies, lo cierto es que a lo largo del gran tiempo geológico se han extinguido muchas más especies de las que se mantienen con vida. La especie humana tiende a considerarse privilegiada. Se atribuye la condición de ser el centro de un mundo que en realidad lleva girando miles de millones de años antes de que el primer ser humano observara el cielo. Un planeta repleto de vida que continuará girando y dando vida mucho después de que la humanidad se extinga. La humanidad se podría extinguir, por ejemplo, por los mismos fenómenos que causaron extinciones masivas previas. Eventos como la colisión de un asteroide o de un cometa de gran tamaño, o de una consecución rápida de múltiples erupciones volcánicas, pueden ser causa de la extinción humana. Aunque la mayor parte de estos eventos naturales catastróficos son extraordinariamente improbables y a lo largo de la historia solo han sucedido unas pocas veces. Según un equipo de investigación de la Universidad de Oxford, la probabilidad anual de extinción humana causada por desastres naturales es menor a 1 entre 87.000. Sin embargo, otros desastres de origen natural suponen un mayor riesgo de extinción. Entre los más probables se encuentra una pandemia. El ser humano cada vez tiene más contacto con patógenos nuevos, ya sea por una mayor interacción con la fauna silvestre, por el transporte de animales portadores de enfermedades de unos lugares a otros, o por el deshielo del permafrost y la liberación de patógenos congelados. La medicina moderna es muy eficiente en la lucha contra enfermedades emergentes, como fue demostrado con el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 en un tiempo récord. Sin embargo, los nuevos patógenos siguen sorprendiendo a la humanidad y cuando se habla de la próxima pandemia global, no se pregunta si ocurrirá o no, sino cuándo ocurrirá. Un problema que se suma a este escenario es la resistencia a los antibióticos. Las bacterias evolucionan desarrollando resistencia mucho más rápido de lo que nosotros encontramos nuevas formas de luchar contra ellas. Y salvo que haya una revolución en la ciencia médica, las bacterias terminarán ganando esta carrera. Prácticamente desde siempre ha existido cierto alarmismo en torno a las novedades tecnológicas, en ocasiones sin mucho fundamento. Por ejemplo, cuando apareció el ferrocarril, mucha gente pensaba que el cuerpo humano no soportaría esta velocidad. En el origen de la telefonía móvil hubo mucho pánico a las radiaciones no ionizantes. También existen los antivacunas, desde que existen vacunas, y hay personas que creen que los transgénicos causan graves problemas de salud. Ninguno de estos casos de tecnofobia fue comprobado científicamente y responden más al miedo a la novedad y a una falsa percepción de riesgo que a un riesgo real. Actualmente hay voces que hablan de los riesgos de una posible nanotecnología que se escape del control del ser humano o de una inteligencia artificial desbocada, aunque muchos investigadores son escépticos sobre este tipo de riesgo. Sin embargo, no todos los avances tecnológicos cuentan con el beneficio de la duda. Durante la Guerra Fría, el miedo a un apocalipsis nuclear era muy real. Aunque la sombra de un holocausto nuclear está considerada un fantasma del pasado, lo cierto es que hay países con armas suficientes como para destruir a toda la humanidad. Aunque en la historia remota se conocen 5 extinciones masivas, no son pocos los investigadores que llevan décadas avisando que la actividad humana está arrastrando al planeta a una sexta, movida sobre todo por el cambio de los usos del suelo, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático. Así como durante la Guerra Fría,
el temor a un holocausto nuclear tenía una base muy bien fundamentada. Hoy sabemos que el cambio global que está causando la actividad humana tiene altas probabilidades de que desemboque en un colapso de la biodiversidad. Es cierto que la vida es tenaz y que es poco verosímil un desastre que cause la extinción de todos los seres vivos del planeta. Al fin y al cabo, en todas las grandes extinciones ha habido supervivientes. Pero si hubiera que apostar por qué especies se libran de la extinción, la especie humana no estaría entre las favoritas. Dependemos demasiado de los ecosistemas, aunque no nos damos cuenta. Afortunadamente, hay formas de evitar esta catástrofe. Los datos muestran que todavía no hemos alcanzado el punto de no retorno, pero si queremos evitar el desastre, las acciones deberán ser coordinadas, firmes, inmediatas y de alcance global. Cuanto más tiempo pase la humanidad negando la realidad y retrasando las acciones, más cerca estará el colapso y más difícil será revertirlo. Bueno amigos, espero que les haya parecido importante la información que les traje hoy y si les gustó la información, los vuelvo a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.